Muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Óscar Alexis Narváez Capera. Hago parte del programa Agronomía eh, del curso de Genética. A continuación vamos a hablar de un tema fundamental e importante para eh, la biología celular, ¿sí? Y es el tema del ciclo celular. Entonces, em, iniciamos comentando que el ciclo celular, ¿cierto? Es un conjunto de procedimientos que están debidamente organizados y alineados, ¿cierto? Para conducir y reflejar un crecimiento en las células durante unos tiempos determinados y la división de la misma, ¿cierto? En, y reflejados en unas células hijas con unas características genéticas y de información genética similar o igual, ¿cierto? Este ciclo se da constantemente en el tiempo en diferentes organismos vivos y en diferentes especies en el planeta. En ese sentido, para entrar un poco en materia, ¿cierto? Y de manera general, decimos entonces que el ciclo inicia, ¿cierto? En un periodo de crecimiento general de la célula, ¿cierto? Después de esto pasa a otra fase, la fase S, y es donde ocurre la síntesis del ADN, ¿cierto? Y esto se da en la replicación eh, de los cromosomas, ¿cierto? Pero para entender un poco, la replicación básicamente es la copia exacta del ADN de la célula, de la información genética que contiene la célula, antes de que ésta se multiplique. ¿Sí? Entendiendo que esta fase se puede dar en distintos momentos dentro del ciclo. Pasamos entonces a la siguiente fase, ¿cierto? Y es el continuo crecimiento de estas células con estas características específicas en el cromosoma, ¿cierto? Y es donde la célula empieza a prepararse para su división celular, ¿cierto? Empieza entonces a copiar toda esa información genética que conlleva la célula y que tiene la célula para prepararse a esta división, ¿cierto? Y es donde llegamos a la fase de la mitosis. En esta fase de la mitosis, esta división celular, básicamente que los cromosomas se empiezan a distribuir eh, por cada célula hija, ¿cierto? Por estas dos células hijas y con las mismas características genéticas de sus progenitoras, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente estas fases tienen eh, como unas apropiaciones, ¿cierto? Y una de ellas es la interfase, es el periodo comprendido entre la mitosis, ¿cierto? Y un dato muy importante es la fase más larga del ciclo celular, ocupa el 90, aproximadamente el 90% del ciclo, donde transcurre la mitosis, ¿cierto? Y es la fase que les explicaba previamente, el G1S y G2, ¿cierto? Eh, la fase M, la mitosis y la citocinesis, eh, como les comentaba, es donde ocurre el proceso más largo del ciclo celular y de la división celular, y es en la división celular en que las células progenitoras pueden ser células eucariotas, células somáticas o células comunes del cuerpo humano, se dividen en dos células hijas, ¿cierto? Pero para esa división de dos células hijas
pues requiere también otro proceso biológico y sistémico largo. Y a su vez, esta está dividida o se da en la profase, metafase, anafase y telofase, ¿cierto? Y la citocinesis. Entonces, para que todo este proceso se dé, para que se dé la replicación, la traducción, ¿cierto? Y la transcripción en todo el ciclo celular, ¿cierto? Entendiendo que la traducción también es uno de los procesos fundamentales, ¿cierto? Donde se empieza a elaborar la proteína, a sintetizar la proteína sobre la información genética que conlleva el ARN mensajero, ¿cierto? Pero esta copia eh, se da del ADN, es decir, que este proceso de traducción se tiene que dar eh, o se da siempre y cuando la replicación se haya dado de manera eficiente, ¿cierto? Se haya copiado una información genética que es la que va a estimular y va a indicar a las células cómo poder enlazarse, ¿sí? Con los diferentes aminoácidos para crear la proteína, que básicamente es el constituyente, en este caso, del cuerpo humano. El cabello, las uñas, etcétera, están constituidas de proteína. En ese sentido, entonces, tenemos, o para que se dé este ciclo de manera adecuada, pues se deben de dar algunos componentes reguladores, ¿sí? Para que este ciclo no pueda verse afectado. Reguladores pueden ser propiamente del ciclo, pueden ser aspectos, digamos, eh, biológicos, estructurales, de funcionamiento o químicos que pueden afectar este ciclo. Entonces, como les explicaba previamente, existen cuatro transiciones fundamentales. Acá podemos ver el primer paso que comienza en la proliferación, cierto desarrollo de la célula, la transición que es la iniciación de la replicación, ¿cierto? Y la replicación, ya lo comentamos, es la copia exacta del ADN, de la información genética de la célula, es empezar a copiar toda esa información que conlleva antes de la multiplicación, ¿cierto? Y el otro paso es la iniciación de la mitosis, que se entiende como la división celular, que previamente ya se explicó un poco. Pero también queremos orientar un poco esta exposición al ciclo celular y su relación con el cáncer, cómo se ha dado, por qué se ha dado, etc. Entonces, pues el ciclo celular pertenece a una serie de investigaciones estructurales, funcionales, químicas, biológicas que permiten repetir el proceso de crecimiento de las células eh, de todo el ciclo, ¿cierto? Pero también se puede alterar por mutaciones genéticas de algunas células críticas o por algunos aspectos que son pues netamente ambientales, ¿sí? O químicos o biológicos, que pueden también generar estos tumores, estos cánceres en los humanos. Pero para entrar en detalle eh, en los procesos y en las fases del ciclo celular donde se ve afectado eh, el ciclo y puede generar el cáncer es en la división específicamente. Entonces se da en la modificación del ADN de las células que se traduce en la aparición de estirpes clonales a partir de las células adultas en el material genético, ¿cierto? Que pueden empezar a, a contener estas células cancerígenas y a multiplicarse. Entonces, como vemos en la presentación, hay unas causas y unos efectos. Las causas principales que se dan en el cáncer son agentes, pues obviamente cancerígenos, como se explicaban hace un momento, en una de las fases de división eh, se pueden empezar a reflejar estas características genéticas
y también, como se explica acá, en el material hereditario que pueden tener o pueden conllevar al cáncer. En el aspecto de agentes cancerígenos, pues pueden haber muchos externos e internos. Uno de estos son sustancias químicas que pueden generar la enfermedad, biológicas, ¿sí? Pueden ser virus, eh, o netamente fenológicas, ¿cierto? En este caso ambientales, que es la exposición a rayos ultravioletas, ya que si bien es cierto, la ciencia ha avanzado un poco en temas relacionados con las afectaciones que nos generan en la piel específicamente en los rayos ultravioletas, y esto pues ha ocasionado a partir de esas variaciones en pH y en temperatura, el rompimiento precisamente del ciclo celular y la alteración que puede conllevar al cáncer. Y vemos también unos efectos que las células son modificadas por alteraciones genéticas en el caso genético, ¿sí? Y se da después de ello la proliferación de clones de las células. Se empiezan a multiplicar estas células con características cancerígenas, formando masas tumorales y pasando a la metástasis, ¿sí? Que es como el flujo de todas estas células ya afectadas sobre las vías sanguíneas del cuerpo y la afectación de los órganos vitales. Entonces, básicamente es la presentación y pues concluimos que los estudios relacionados con el ciclo celular y la mitigación de la duplicación del ADN, ¿cierto? En el proceso de la duplicación adicional a la división celular es donde son más vulnerables la presencia y daños significativos que se pueden reflejar en las descendencias y posteriormente en la afectación del cáncer, ¿cierto? Pero también conocer las restricciones de cada fase celular permite el desarrollo y aplicación de fármacos, procedimientos, metodologías, tecnologías que permitan atacar con mayor eficiencia y precisión las células tumorales, ¿sí? Que afectan los diferentes organismos, en este caso los organismos de la especie humana. Muchas gracias a todos y todas.